¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? La verdad es que ahora mismo se me ocurrió hacer alguno que otro video sobre derecho. Para ser más exacto, sobre los primeros ramos de derecho, introducción al derecho, teoría general del derecho, derecho romano incluso. Y es que la gente está recién iniciando algunos su carrera y pensé, ¿por qué no ayudar un poco? Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora es la parte primera del derecho, que es introducción al derecho, que es saber qué es un ordenamiento jurídico, una norma jurídica, de qué lenguaje está hecho esa norma jurídica, la pirámide de Kelsen, cosas sencillas, pero que al inicio a uno se le hace muy difícil. Lo primero que vamos a ver es qué es el ordenamiento jurídico. Yo suelo utilizar una definición de mi profesor Jaime Williams Benavente, que es el ordenamiento jurídico es un orden unitario, jerárquicamente estructurado, pleno, coherente de normas jurídicas que rige en un territorio dado por un tiempo determinado. Como podemos ver, tiene 5 grandes características esta definición, que es que el ordenamiento jurídico es una jerarquía, una unidad, dinámico, pleno y coherente. Cuando hablamos sobre la jerarquía en un ordenamiento jurídico, sí o sí tenemos que hablar de Kelsen. Este señor, gran filósofo del derecho, creó una idea a partir de la cual pensó que los ordenamientos jurídicos son parecidos a una pirámide invertida, sobre la cual una norma descansa sobre la otra y donde una norma presupone la existencia de la anterior. Como podemos ver, la pirámide de Kelsen claramente es una pirámide invertida. A mí me gusta más pensar que es como un edificio, donde el primer piso nos encontramos con la Constitución, que es la base de todos los demás pisos que van a seguir hacia arriba. En este sentido, una norma no puede ir en contra de la Constitución. Una norma encuentra su base en la Constitución e incluso los mismos procedimientos que se encuentran en nuestra Constitución nos permiten la creación de otras leyes de menor rango. Después, cuando hablamos sobre la unidad en el ordenamiento jurídico, tenemos que hablar sí o sí de que está determinada porque cada una de las normas que le pertenecen pertenece a un sistema y encuentra su fundamento y descanso en otras normas. Una norma de procedimiento encuentra descanso en la Constitución, en derechos fundamentales. Y esa Constitución encuentra su descanso en principios generales del derecho. También nos podemos dar un poco la discusión sobre cuándo es válida una norma, que principalmente la norma es válida siempre y cuando haya sido realizado por los procedimientos dados en la ley. Pero también depende de la escuela dogmática que tú sigas, si es que hablamos sobre positivismo, que es la escuela que determina que la norma es válida según su procedimiento, o la escuela naturista, que habla sobre que la norma es válida si es que es justa y eficaz. Hoy en día lo que se aplica es el positivismo porque somos prácticos. Necesitamos conocer el derecho y para eso el derecho debe ser escrito. Y para que sea escrito debe llegar a cabo un procedimiento que lo determine como tal. Después tenemos que hablar sobre el dinamismo de este ordenamiento jurídico. Y es que al fin y al cabo el derecho está en constante movimiento, no es algo estático. Podemos hablar un ejemplo claro. Hace mucho tiempo aquí en Chile no había forma de separarse, o mejor dicho, de divorciarse. Eso debido a todo lo que llevaba el matrimonio, que era indisoluble para toda la vida, de forma muy poética decía Bello. Pero nos dimos cuenta que al parecer la gente no quiere estar junta toda la vida a veces y por tanto necesitaban una forma de separarse. Y no solamente una separación de hecho, una forma de separación jurídica que les permitiera rehacer su vida y casarse, tener matrimonio con otras personas. Y por tanto apareció el divorcio. Pero después la gente se dio cuenta que no solamente bastaba el divorcio, sino que también querían buscar un divorcio que no tuviera que ver con un acuerdo, porque muchas veces las parejas no estaban de acuerdo. Entonces se mantuvo el divorcio unilateral. Pero no solamente eso, la gente también quería ver el tema de poder casarse con personas del mismo sexo.
Y hoy en día está en discusión la idea del matrimonio igualitario. ¿Se dan cuenta? El derecho está en constante movimiento y en evolución, lo cual nos permite darnos cuenta que el derecho es algo no estático, sino que evoluciona con la sociedad. Después podemos hablar sobre la plenitud. El ordenamiento jurídico no falla, es un sistema perfecto. Es mentira, pero eso es lo que supuestamente dice el legislador. Entonces el legislador tiene como este backup, tiene este plan de reserva, en el cual si es que falla algo, nada. El propio sistema orgánico de leyes permite suplir estos espacios, estas lagunas de derecho, a través de diferentes sistemas, entre ellos la integración. Por lo tanto, si no confías en tu ordenamiento jurídico, tranquilo, con interpretación e integración vas a solucionar ese problema. Por último, la coherencia de nuestro ordenamiento jurídico. Existe algo que son las antinomias. Norma A dice sí, norma B dice no. ¿Qué sucede? Conflicto entre normas. Aquí lo que nos damos cuenta es que el ordenamiento jurídico debe ser coherente, porque si es que no existe suficiente coherencia, nos vamos a dar cuenta que cada norma va a chocar con la otra y de esta manera no se puede hacer derecho. Por lo tanto, un ordenamiento jurídico es coherente. Pero aquí viene la segunda pregunta que nos damos, porque ya sabemos qué es el ordenamiento jurídico, sabemos sus características, pero ¿de dónde viene el ordenamiento jurídico? Bueno, dos fuentes. Puede tener una fuente material, que habla sobre los hechos históricos y sociales que dan origen a una norma. Véase, ley Zamudio. Un chico homosexual es golpeado brutalmente. ¿Qué ocurre? Ese hecho dio inicio a diferentes campañas contra la discriminación hasta que se logró la ley Zamudio, la que permite una acción de no discriminación, por lo cual la gente que se siente discriminada puede o tiene un instrumento jurídico por el cual defenderse. Por otra parte, están las fuentes formales, que son aquellas fuentes que consisten en formas obligadas de derecho y que pueden ir desde la ley, la constitución, las recopilaciones y códigos, tratados internacionales, decretos, reglamentos y ordenanzas, jurisprudencia, la costumbre jurídica, la doctrina jurídica, etc. Todas estas las vamos a ver en algún momento de forma más detallada, pero por ahora me gustaría que se quedaran con esa idea. Después lo que tenemos que ver obligadamente es, tenemos el ordenamiento jurídico, tenemos sus fuentes, pero ¿cuándo vamos a hablar de la norma? Bueno, la norma jurídica es el instrumento que tiene el Estado para organizar las relaciones sociales entre las personas. Si es que tú compras un chicle, felicidades, hay un sinfín de normas jurídicas que influyen en el acto que estás realizando. La teoría de los contratos, un libro que ganó el Premio Nobel de la Economía el 2017 o 2018, no lo recuerdo, mantiene la teoría de que cada acto que nosotros realizamos está influyendo un contrato o un acto jurídico detrás. Por lo tanto, si tú realizas una compra, contrato. Si tú trabajas, contrato de trabajo. Si tú vendes algo, contrato mercantil. Si tú compras una casa, contrato de carácter civil. Arriendas una casa, contrato de arrendamiento. Siempre, siempre el derecho está en tu vida. No puedes escapar de él de ninguna manera y te va a perseguir por siempre. Así que si es que no querías aprender derecho, lo lamento mucho, pero sí o sí lo tienes que aprender. Manera más resumida, manera más acatada o una manera más desarrollada, no importa. Saber derecho siempre va a ser importante. Hay formas de definir la norma jurídica. Hay una que me gusta mucho, quedó un poco ya atrasada porque la forma de definir la ley también difiere del tipo de sociedad. Nosotros definimos la ley artículo 1, Código Civil, para que la lean, pero hay una forma también interesante de cómo se suele definir. Santo Tomás de Aquino hablaba sobre que era aquella prescripción de la razón. Y esa es una manera muy interesante de verlo porque al fin y al cabo lo que intenta la norma jurídica y lo que intenta el derecho es enseñar a las personas cómo relacionarse de la forma correcta. Hay gente que no quiere desarrollarse de la forma correcta y por lo tanto uno se ve obligado
a situaciones como demandar, situaciones como contratar, porque el derecho lo que intenta darte es seguridad de que la persona con la que te estás relacionando no vaya a haber ningún problema. No solo eso, pero la norma además tiene ciertas características que son esenciales. La norma se caracteriza por ser exterior. Cuando hablamos de exterioridad hablamos sobre cómo la norma no castiga tu pensamiento, sino que castiga tus actos. No solo eso, pero también la norma es heterónoma, porque tú no la decides, la decide otra persona por ti. El legislador, el Estado, el Congreso. Tú no tienes capacidad sobre decir si es que al fin y al cabo quieres decidir que exista este impuesto u otro, porque lo decide el Estado, el ente soberano. También es coercible. Esto significa que realmente si tú no pagas los impuestos, no te va a llegar una carta diciendo por favor paga. Te va a llegar quizás alguna advertencia, pero tú no puedes decidir no pagarlo. Y si es que no lo pagas, ellos tienen la capacidad de coercibilidad, lo que significa que podrán tomar acciones, ya sea fuerza pública, ya sea cobros y multas, para poder hacer que tú cumplas con el derecho. Por otro lado, tenemos la bilateralidad, y es que no solamente tú estás obligado, tanto el legislador como tú, persona normal, estamos obligados al derecho, todo el mundo. Y todo el mundo tiene lo mismo, derechos y obligaciones. Pero no hay que olvidarse de una cosa, y es que al final las normas tienen un lenguaje propio. Un lenguaje muy interesante y que te sirve para interpretarlo. Y es que las normas utilizan un lenguaje que se llama prescriptivo o directivo, el cual busca incentivarte a que tomes un comportamiento. Por lo tanto, el derecho, ¿qué busca? Que cumplas con la ley. El derecho penal, ¿qué busca? Que no mates a una persona, que no robes, que no camines por la calle, camina por la acera. Tiene diferentes lenguajes. Puede ser un mandamiento, puede ser prohibitivo o puede ser permisivo. Pero el lenguaje que utiliza lo que busca claramente es incentivar a una persona que tome cierto comportamiento. Entonces, cuando hablamos sobre el ordenamiento jurídico y cuando hablamos sobre la norma jurídica, estamos hablando sobre un sinfín de cualidades que tenemos que tomar en cuenta. Pero lo básico ya te lo enseñé. Después puedes leer un poco más de teoría. Puedes leer a Hans Kelsen, a Herbert Hart, puedes leer a Carl Binding. Pero en general, lo básico es esto. Eso sería todo. Este fue la primera clase, se podría decir, de ordenamiento jurídico y norma jurídica. Hay mucho más por ver, pero esta sería la primera introducción al derecho que les puedo dar. Así que gracias y nos vemos en la próxima.